tenemos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo de alrededor de 5 años. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Juan Luis Burr. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala y también nos está acompañando Leonardo Quialba para analizar, para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar aquí. Santiago viene un poco demorado, así que seguramente se sumará en los próximos minutos. Pero bueno, vamos a comenzar con las noticias que tenemos para hoy. Y mientras el Banco Central viene forcejeando con el dólar, ¿no? Como hemos visto en estas últimas ruedas, el gobierno sigue avanzando en las negociaciones con los fondos buitre y de hecho hoy hubo novedades importantes porque trascendió que habría un principio de acuerdo con los fondos más intransigentes. Es así, ¿no, Leonardo? Efectivamente, según información de una de las partes, habrían llegado a un acuerdo, una cifra de 5.000 millones de dólares. Claramente estos fondos más duros sacaron una tajada un poquito más sabrosa, pero me parece que es un arreglo que le conviene a ambas partes. Cada cual hizo su negocio y es como, da la sensación como en un divorcio, ¿no? Cuando sale la sentencia de que ambos terminan estando felices, por más que alguno haya perdido alguna cosa en la negociación. Sí, un objetivo central del gobierno y además un tema íntimamente ligado a lo que comentaba recién, ¿no? Justamente el forcejeo entre el Banco Central y el mercado, ¿no? Ante la escalada en el precio del dólar, ¿no? Porque justamente un acuerdo, una solución del conflicto con los fondos buitre va a significar, ¿no? Un ingreso de los muy necesitados dólares que van a permitir, ¿no? Aliviar justamente la presión que está habiendo sobre el precio de la divisa, ¿no? Totalmente, el ajuste gradual que está planteando hoy el gobierno de Macri tiene como ingrediente principal cambiar la fuente de financiamiento del déficit fiscal. Y para eso se requiere como condición indispensable arreglar con los buitres para poder buscar en el exterior la plata que hoy no le vamos a pedir al Banco Central. Así que es el eslabón central para que todo el programa económico llegue, digamos, a un buen puerto. El punto principal es conseguir plata en el exterior para financiar primero el arreglo de esta situación y después el déficit fiscal. Desde ya, Leonardo, obviamente los mercados reaccionaron muy favorablemente frente a esta noticia, alcanzando un nuevo máximo en este 2016. Muy buena noticia, el riesgo país sigue bajando, creo que todavía nos queda terreno por recorrer. Vemos con envidia, por ejemplo, que Perú emite deuda por debajo del 4%. Creo que a la Argentina le van a seguir exigiendo todavía un retorno en torno al 8% porque es mucha la plata que Argentina tiene que ir a buscar a los mercados. Y es muy alto el déficit fiscal de la Argentina, ¿no? Son 7 puntos de déficit fiscal estimados, no hay un gran ajuste fiscal este año justamente por esta cuestión del gradualismo. Entonces, cuando uno va a ofrecer mucho de esos bonos, indefectiblemente el precio de los bonos se ve afectado. Entonces, anhelar, buscar esa categoría de 4, 4,5, 5% de rendimiento es para una segunda etapa. Hoy tenemos que conformarnos con este 7, 8%, que es un gran paso en relación a los 2 dígitos que estábamos el año pasado. Tal cual, tal cual. Bueno, en definitiva, como bien dice Leonardo, un paso importante que se requiere justamente, ¿no? Para moderar los ajustes que requiere la economía y el impacto, ¿no? Que estos ajustes van a tener sobre el bolsillo de todos nosotros, ¿eh? Muy bien, vamos a cambiar de tema y como adelanté en la apertura vamos a hablar de seguros para automóviles. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo de alrededor de 5 años?
Seguro que es obligatorio, pero bolsillo que también se ve afectado. Y si no, vamos a ver la diferencia incluso que hubo en los últimos solamente 6 meses, ¿sí? De lo que va de julio de 2015 a este principio de enero, ya febrero, entrado febrero de 2016, con subas importantes y como siempre las opciones, porque las empresas dan distintas pólizas con distintas coberturas y por ende distintos precios, y es importante saber con lo que contamos para poder elegir, ¿sí? Empresas que incluso ese valor mínimo lo ubican en distintos momentos, en distintos valores, y es importante estar actualizado y por eso le traemos esta información. Arrancamos con un auto, y este va a ser el ejemplo del día de hoy, de unos 5 años de antigüedad, ¿sí? En este caso un Gol, ¿sí? Power Plus 2011, 1.6, 5 puertas a nafta, aire acondicionado, valuado en unos 120.000 pesos. Y lo más barato, lo más económico, en materia no de responsabilidad civil esta vez, sino de terceros completo, que encontramos es lo siguiente. Arrancamos con 939, ¿sí? Para Provincia Seguros. El seguro más barato, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración en este sentido, en octubre de 2015 era de 803 pesos, en julio de 2015 717. Miren cómo en el plazo de unos 3 meses aumenta unos 100 pesos, ¿sí? La diferencia no de provincia puntualmente, sino del más económico. Mercantil 1075, San Cristóbal 1121, Rivadavia 1198, SMG 1216. Un poquito más arriba nos encontramos con... Muy bien, Río Uruguay, 1225, La Caja 1240, en el mismo valor meridional, Sancor 1257 y sobre 1300, 1317 para Federación Patronal. Si vamos a lo más completo que hay, es un todo riesgo, ¿sí? Y en este caso desde ya el precio se eleva y tenemos entonces 1390, lo más barato que encontramos en Mercantil Andina, Provincia Seguros 1530, La Caja 1633, 1635, Rivadavia, Río Uruguay 1686. Y ya un poquito más arriba, Sancor 1693, 1705 para SMG, San Cristóbal 1740, 1842 Meridional y Federación Patronal 1908 pesos. Hay variedad, es cuestión de elegir, de ver, no solamente como siempre le decimos por la cuestión de precios, sino también por lo que a uno le conviene en materia de calidad y de respuesta. Así que bueno, acá tienen, ¿sí? Más ejemplos en los próximos programas, como siempre. Bueno, información, como ves, muy importante que tenés que tener presente cuando contrates tus seguros para autos desde ya, porque vienen aumentando en forma muy importante los precios de estas coberturas y también por las enormes, ¿no?, diferencias que hay en particular en lo que son seguros contra todo riesgo entre las diferentes compañías. Así que información que tenés que tener muy presente. Con ella cerramos este bloque, quédate ahí en instantes, estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y ya se incorporó Santiago Chelala a este estudio, llegó un poco demorado, así que vamos a ir rápidamente con él a responder la consulta que tenemos sobre la situación del Banco Santander Río. Muy bien, por supuesto, es el banco más importante del sistema financiero de capitales privados, en este caso de capitales españoles. Vemos sus números en pantalla, fíjense, tiene un patrimonio de 15.515 millones de pesos, depósitos por 94.647 millones y resultados positivos apenas por arriba de los 3.500 millones de pesos. Muy buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para Santander Río. Muy bien, el gobierno anunció a fines de la semana pasada el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los trabajadores, reduciendo, ¿no?, la carga que recae sobre ellos de este tributo. Maite Peñoniori dialogó con el público sobre esta decisión. Café Financiero dialogó con los trabajadores para conocer cuál es su postura sobre esta medida. ¿Está de acuerdo con que el gobierno avance en la reducción del impuesto a las ganancias? No, yo lo que estoy de acuerdo es que se suba el tope para que tanto la persona, el que trabaja todos los días, como la persona que tenga algún cargo jerárquico, en estos momentos se tiene que implementar que se suba el impuesto a las ganancias. Pienso que, o sea, tiene que cambiar los límites que tiene, porque es un límite muy bajo en el que están todos incluidos y eso no puede, nunca fue así. ¿No le parece razonable que aquellos trabajadores que ganan más dinero aporten una parte de su salario? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
El que gana mucho, que aporte, y el que gana poco, que le den. ¿No le molestaría que esta menor carga impositiva se termine reflejando quizás en mayores tarifas en los servicios públicos, en más despidos en el Estado o en menos recursos para la salud o la educación? No, yo pienso que despidos no tiene que haber si no son justificados. O sea, la gente que trabajó siempre y la gente que está bien tomada, pienso que tiene que seguir trabajando. Muy bien, bueno, una decisión incuestionable, ¿no? Habida cuenta de que esta había sido una promesa de campaña no solo del actual presidente, sino de sus principales rivales en las elecciones. De todos modos, como se hablaba justamente ahí con el público, la población debe tener presente de que al provocar, ¿no?, una merma en los ingresos del Estado, esta decisión va a tener como contrapartida una reducción, un aumento, por ejemplo, ¿no?, para dar un ejemplo de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Es algo que vamos a estar recibiendo justamente en los próximos días con la llegada de la factura, ¿no? Sí, Ale, una decisión del gobierno que seguramente va a ayudar a cerrar mejor las paritarias, ¿no? Por lo menos con menos conflictividad laboral. Y por supuesto que deja también algunos interrogantes, porque recordemos que el límite es de 30.000 pesos y es un límite de sueldo bruto, es decir, que ya por encima de los 20.000, 22.000 pesos de bolsillo uno está pagando ganancias. Hay que ver si realmente un sueldo de 20.000 pesos podría considerarse una ganancia. Pero bueno, es un inicio en la dirección que se prometió y, como vos bien decís, una importante ayuda a las negociaciones salariales que se vienen en las próximas semanas y que van a ser muy ásperas. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo lo sucedido en los mercados de capitales. Nos vamos a mover ahora hacia el ámbito internacional, donde obviamente los ojos siguen posados en lo que sucede con el precio del petróleo, que continúa muy volátil, con noticias todos los días que lo mueven para un lado y para el otro, ¿no, Leonardo? La verdad que es muy interesante porque el petróleo viene siendo el activo del año pasado y de este año, pero por las malas noticias que trae. Una de las cosas por la cual hoy está en todos los titulares es que las bolsas se correlacionaron con el petróleo, es decir, todos los activos se están moviendo en línea con lo que sucede con el petróleo. Yo diría lo siguiente, que hay que diferenciar. Esto es una caída del petróleo por un exceso de oferta, no por un colapso de la demanda. Eso es muy importante para diferenciar. El exceso de oferta se debe a un exceso de inversión, que fue una respuesta a los productos, a los precios tan altos del petróleo. ¿Se acuerdan? $120 el barril. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Un colapso de la inversión. Nadie más invierte en petróleo, básicamente porque vale muy poco. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una caída muy fuerte de la oferta. ¿Para cuándo se espera? Recién para el 2017. Entonces, estamos en un mercado en transición. El petróleo no se puede guardar en cantidades que sobrepasen los tanques que ya hay o la disponibilidad en refinerías, con lo cual la cotización spot del petróleo es la que está muy volátil. Ya los contratos a un año están oscilando en torno a los $40 el barril. Eso es una buena noticia porque empezamos a ver por primera vez en toda esta caída una especie de piso. Pero bueno, lo que queda o empieza a vislumbrarse es que las inversiones que esperamos aquí en la Argentina para el petróleo no convencional tendrán que esperar aparentemente hasta luego de este gobierno, ¿no? Creo que sí, hay que diferenciar por ahí lo que es inversión en petróleo y lo que es inversión en gas. Me parece que en gas puede llegar a haber todavía bastante interés. Todo lo que es inversión en petróleo y en minería hoy está cayendo en todas partes del mundo. Las grandes petroleras anunciaron, por ejemplo, un recorte de $400.000 millones en sus proyectos de inversión. Bueno, dos de las áreas justamente a las que apostaba el gobierno de Macri en particular, bueno, justamente tuvimos hace pocos días la reducción de las retenciones, ¿no?, a las exportaciones de productos de la minería, ¿no? Sí, ese aluvión de dólares al petróleo creo que no va a ser tal. Y bueno, vinculado con las condiciones internacionales que hoy todas las petroleras están reduciendo sus niveles o sus previsiones de inversiones. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo ahora a una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. En este caso Meridional, nos consultó Lucía y estos son los indicadores. Activo 3.271 millones de pesos, pasivo 2.611 millones, patrimonio 660 millones de pesos, resultado positivo 35 millones, primas 1.792 millones e informa 4.413 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero, ahí está muy bien, en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos.
Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, justamente como hablábamos en el primer bloque, en el día de hoy se conoció que se habría llegado a un acuerdo con los fondos buitres más intransigentes, ¿no? Lo que dejaría a la Argentina cerca, ¿no?, una solución de este problema de larga data. ¿Cuál crees que es el significado, la importancia, ¿no?, de llegar justamente a un acuerdo de este tipo para la economía argentina? Bueno, es muy claro que para el año 2016 se requería un acuerdo. Digamos, ese acuerdo, si bien significa emitir deuda y reconocer que había mucha más deuda de la que se decía, significa también la posibilidad de colocar nueva deuda voluntaria, es decir, colocar deuda en los mercados internacionales y poder financiar un enorme déficit fiscal, como también se mencionó. Sin este acuerdo, había que colocar deuda en el mercado doméstico, es decir, toda esa deuda que ibas a financiarte en el mercado internacional, tenías que hacerlo en el mercado doméstico. Eso hubiera sido equivalente a sacarle crédito al sector privado. Entonces, digamos, lo que hace es suavizar, por un lado, el proceso de ajuste que es necesario y, por otro lado, permitir que el crédito se mantenga para el sector privado y eventualmente pueda expandirse. A mí permite acceder, ¿no?, a dólares frescos, ¿no?, que justamente, como lo está mostrando el mercado argentino en estos últimos días, están escaseando, ¿no?, en nuestro mercado, ¿no? Si uno seguía por la presión, ¿no?, que viene teniendo el precio del dólar al alza, que obligó, ¿no?, al Banco Central a intervenir fuertemente en estos últimos días, ¿no? Sí, yo no sé si es claro, si se entiende bien que el mercado cambió, porque alguien me preguntaba hoy sobre las reservas y el bajo nivel de reservas. Y el punto está en que hoy ya no vas a comprarle los dólares al Banco Central, vos se los vas a comprar a otro que te los vende. Que es muy diferente a ir a comprárselos a alguien que no los tiene, que es el Banco Central. Claro. O sea, el Banco Central tiene poquitos dólares. Y la intervención que vemos, que es más bien a cuentagotas, también tiene que ver con el hecho de que, bueno, que no hay muchos dólares o que está cómodo con el precio o alguna cosa por el estilo. Es decir, hoy el mercado de cambios es muy diferente a lo que era hace 3 meses. Y hoy, si hay demanda excedente de dólares, lo que se va a reflejar es en un aumento del precio. Eventualmente vas a ver el Banco Central interviniendo esporádicamente. El Banco Central tiene muchos instrumentos. La cuestión es si los quiere usar todos. O sea, instrumentos son desde la política de vender dólares a la de subir las tasas de interés, a actuar sobre los agregados monetarios. O sea, hay muchas acciones que podés tomar. Bueno, se vieron, ¿no?, por lo menos 2 de estos instrumentos estos últimos días. El Central vendió dólares en el mercado local y también subió en forma más acentuada que la semana pasada la tasa de interés. ¿Estás de acuerdo con estas medidas que se tomaron? ¿Hubieras actuado con más determinación, con más intensidad? No hay duda que había que tomarla porque, digamos, vos no, digamos, son los instrumentos que tenés para regular el mercado. Es decir, hay un exceso de demanda de dólares, entonces vos tenés que generar demanda de pesos y la demanda de pesos también se genera con una buena tasa de interés. O sea, acá lo central, lo que hay que focalizar es que, digamos, todavía estamos esperando en alguna forma la lluvia de dólares del agro, de los stocks que tienen en el agro. Y esa lluvia de dólares en parte no aparece, no tanto probablemente porque el precio del dólar no los convence, sino porque una vez que estás en pesos, la pregunta es ¿qué haces? Si te quedas en pesos o compras nuevamente dólares porque vos crees que el dólar va a subir más que la tasa de interés. Entonces, vos lo que necesitas es una buena tasa de interés de corto plazo, es decir, lo lamento desde el punto de vista cuando uno debe plata, claro, pero el punto es que vos necesitas una tasa de interés suficientemente atractiva. Buscando financiamiento, ¿no?, para una inversión o para consumir, ¿no? Por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Correcto, pero vos tenés es la cuestión macroeconómica, exige tasas que hagan que la gente se quede en pesos. Y eso va a significar durante algún tiempo tasas de interés que se parecen a la tasa de inflación. Se parecen. Estuvimos durante 12 años con tasas de interés muy por debajo
de la tasa de inflación, la consecuencia es que la gente no quería pesos, quería dólares. O sea, que hubiera subido la tasa más fuertemente, ¿estás sugiriendo o con esto estás bien? Estoy sugiriendo que el central está en un proceso, no creo que, digamos, la tasa hoy tuviera que estar en el 35, lo que sí veo es una tasa más alta y eventualmente el central va a tener que seguir subiendo la tasa de corto y me parece que en el mediano plazo también, si uno quiere alargar un poco esa curva, porque si no tenés todo el mundo colocado al muy corto plazo, ¿no? Bueno, por más que se suban las tasas de interés, ¿ves a la tasa de inflación bajando? Porque parecería que hay cierto consenso en el gobierno que ahora por 2 o 3 años no se puede bajar la inflación. ¿Cómo se puede hacer para que la inflación baje más rápido, para que a partir del año que viene ya tengamos una tasa de inflación en niveles más normales? Una tasa de inflación normal, te diría, vamos a necesitar bastante tiempo. Y eso es así primero porque tenés un grave problema fiscal que no lo estás resolviendo este año, digamos, y que te planteas resolverlo a mediano plazo. Primera cuestión. Segundo, en ese contexto tenés un instrumento exclusivamente monetario. El instrumento monetario lo que hace es generarte una contracción de la economía, o sea, no te permite crecer demasiado. Entonces, vos tenés una combinación de factores que hacen que la tasa de inflación se mantenga alta. Vos tenés que cambiar precios relativos en esta economía. Simplemente mirá 2 o 3 precios. Uno, las tarifas de electricidad subieron 320% en promedio para el nivel residencial, domiciliario. 320%. Eso normalmente te detona, digamos, un reacomodamiento de muchos precios. Te falta subir las tarifas de gas, las tarifas de agua y en algún momento las tarifas de transporte, digamos, entre otras cosas. Eso para hablar de las tarifas públicas. Luego te quedan el sector privado, servicios. Siempre suponiendo que se van a eliminar todas las tarifas a lo largo, ¿no?, de estos 4 años, ¿no? Los subsidios. Los subsidios, sí. Los subsidios. Bueno, los subsidios tienen que caer si vos, no digo eliminarse, pero que tienen que caer algo. Digamos, vos tenés hoy en día todavía subsisten subsidios por 4.000 millones de dólares por el gas. Es decir, tu idea es bajarlos a la mitad. Bueno, o sea, bajarlos a la mitad supone un aumento tarifario en gas. Y además de todo esto, has hecho una devaluación que si la mirás año contra año, nominal, estamos en el 80%, ¿ok? Año contra año. Y eso tiene impacto sobre los precios. Ahora, el comportamiento del sistema de precios hasta ahora ha sido muy bueno, en el sentido de que el traspaso a precio de inflación ha sido bajo en comparación con otras experiencias. Pensá que hemos tenido esta devaluación y la inflación observada en los primeros 3 meses de devaluación es igual o menor a la observada en la devaluación de Kicillof, que fue mucho menor. Esto no significa que haya que cantar hurras, lo que estoy tratando de decir es que el impacto ha sido menor, en parte por una política monetaria muy restrictiva, y básicamente porque por el lado fiscal, bueno, el gobierno simplemente dejó de pagar, digamos, cerró la caja en enero y febrero. Ahora, Juan, la noticia del día seguramente es la visita del presidente francés. Hace poco estuvo el primer ministro italiano, va a venir Barack Obama. ¿Todas estas visitas importantes que vienen a Argentina ayudan a la economía o son intrascendentes? Sin duda ayudan, ayudan todas las decisiones que se han tomado. La lista de decisiones que ayudan a la economía son muy grandes, pero la pregunta es, ¿ayudar significa que vos vas a ver en el mes de febrero o en el mes de marzo que las inversiones van a estar explotando? Y no, porque necesitas un conjunto de factores, necesitas una economía que se estabilice. En realidad los inversores también están mirando cuál va a ser la acción del gobierno en materia de política salarial, qué va a hacer en materia de salario. No es lo mismo ceder a un aumento del 40% que hablar de un aumento del 25-30%. Hay muchas cosas que modificar. Una vez que eso se despeje, que se despeje el tema de los holdouts, yo diría hay muchas oportunidades de inversión. Y la visita, esta que estamos viendo, tarde o temprano, digamos 2017, tiene que despejarte una cantidad de inversiones importantes. Nos quedan, Juan, 40 segundos, pero bueno, para redondear ese último concepto que diste, ¿qué tipo de negociación salarial podría complicar la situación de la economía? Por ejemplo, aumentos salariales por encima del 30%, ¿crees que pueden generar un problema para la economía?
Bueno, no hay duda. Te doy un primer dato. Vos tenés la base monetaria hoy creciendo al 25, en realidad, no ni siquiera al 26, sino al 25 y probablemente convergiendo a niveles muy bajos. ¿Vos te imaginás que si vos estás expandiendo los agregados monetarios a esa tasa y los salarios van al 35, y lo que vas a tener es una contracción interesante de la economía, ya no el 0,2, 0,3% que estamos mirando que puede darse este año en la economía, sino una contracción mayor? Entonces, lo mejor es andar monitoreando con mucho cuidado la cuestión salarial. Muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis de Juan Luis Burr sobre los principales temas que hoy están afectando a la economía y las perspectivas que hoy tenemos por delante en el trabajo, sobre todas estas cuestiones de gran complejidad. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.